Bienvenidos a Chisme VIP, el lugar donde el drama se desata. Hoy les traemos un episodio que ha dejado a todos en shock. Kazu explota tras la disputa con Angela y toma una decisión drástica que cambiará todo. Mientras Christian Nodal descansaba en el sofá de su hogar en Texas, el timbre de la puerta resonó con fuerza. Sobresaltado, se levantó rápidamente, su mente pensó al instante en Angela. ¿Acaso había cambiado de idea? Esa pequeña chispa de esperanza lo impulsó a correr hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras la abría, ilusionado por encontrarla allí. Sin embargo, al abrirla, su expresión cambió de inmediato. No era Angela quien estaba frente a él, sino Kazu, y no traía consigo a Inti, su hija. La sorpresa de verla allí lo golpeó de inmediato y sus palabras salieron antes de que pudiera procesarlas completamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono frío. Ya te dije que no volvieras. Y encima vienes sin Inti. ¿Dónde está? Kazu lo miró con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su visita. No parecía intimidada por el tono hostil de Christian. Christian comenzó a hablar con una voz serena, pero cargada de determinación. No está porque no la vas a volver a ver. La confusión se apoderó del rostro de Christian. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, incredulidad reflejada en su mirada. ¿Qué significa eso de que no la voy a ver más? Kazu cruzó los brazos manteniendo su compostura. Su postura era firme, como si hubiera ensayado ese momento en su mente muchas veces antes de presentarse allí. He tomado una decisión, dijo con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el aire. Ya no eres un ejemplo adecuado como padre. Tu vida descontrolada, las peleas, el alcohol, nada de eso es lo que quiero para nuestra hija. Antes de continuar, hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. No hace falta que te quites los tatuajes de la cara por ella, no importa. Christian, porque no la vas a ver más. Las palabras cayeron como una bomba en la mente de Christian. Esa afirmación encendió una furia en su interior, como si el control que había estado intentando mantener sobre su vida se desmoronara de golpe. ¿Qué dices?, respondió elevando la voz con rabia. ¿Quién eres tú para decidir eso? Es mi hija también. No puedes simplemente venir aquí y decirme que no la voy a ver nunca más. Kazu no retrocedió ante su furia, su rostro se mantuvo impasible, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Soy su madre, respondió con calma, pero con una convicción inquebrantable. Y tengo la responsabilidad de protegerla, de darle una vida mejor de lo que tú puedes ofrecerle. Ahora, ¿de verdad, crees que esta es la vida que merece? Con tus problemas con el alcohol, tus dramas constantes y ese caos que te rodea, no es el ambiente para una niña. Christian, con las manos temblando por la frustración, dio un paso más cerca, tratando de contenerse, pero su enojo era palpable. No puedes hacer esto, exclamó, su voz llena de desesperación. No tienes derecho a apartarme de ella. Yo he luchado, he intentado cambiar, he dejado de beber. Estoy haciendo lo que puedo para mejorar. No puedes simplemente quitarme a mi hija. El tono de la conversación se volvía cada vez más tenso, cargado de emociones crudas. La rabia, la impotencia y el dolor parecían llenar el espacio entre ellos. Kazu lo observaba con una mezcla de lástima y resignación, como si entendiera lo que él sentía, pero ya había tomado su decisión. Lo siento, dijo con una leve tristeza en su tono. Sé que estás intentando cambiar, pero no es suficiente. No es solo por ti, es por ella. Inti necesita estabilidad, algo que ahora mismo no puedes ofrecerle, y no puedo arriesgarme a que siga creciendo en este ambiente de tanta incertidumbre. Hizo una pausa, mirándolo con una expresión más suave. No quiero hacerte daño, pero mi prioridad es nuestra hija. Las palabras de Kazu, aunque dichas con calma, atravesaron el corazón de Christian como un cuchillo. Sentía que estaba perdiendo todo lo que le importaba. Angela se había ido y ahora también estaban arrebatándole a su hija. La sensación de perder el control de su vida lo golpeó como una ola imparable. No puedes decidir esto tú sola, gritó, incapaz de contenerse. Es mi hija. Tengo derecho a estar en su vida. Kazu respondió sin elevar la voz, pero con una firmeza que no admitía dudas. Lo sé, Christian, pero ahora mismo no estás en condiciones de ser ese padre que ella necesita. Tal vez algún día las cosas cambien, pero por ahora, esto es lo mejor para ella.
El silencio que siguió fue abrumador. Christian, con el pecho agitado y los ojos enrojecidos, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que estaba ocurriendo. Estaba perdiendo a su hija y no había nada que pudiera hacer al respecto. En ese momento Kazu, al ver la tormenta de emociones en él, mantuvo su postura firme, pero no agresiva. «Me iré ahora», dijo finalmente. «No vine aquí para pelear, solo para que entiendas lo que está pasando. Cuídate, Christian, por tu bien y por el de Inti». Christian se quedó parado, mirando cómo ella se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta. Su mundo se desmoronaba cada vez más y lo único que podía hacer era observar cómo todo lo que amaba se alejaba. «Y antes de seguir, te pregunto, ¿qué crees que hará Christian ahora? ¿Responderá a Kazu de manera explosiva, o intentará buscar una reconciliación? Quédate hasta el final para descubrir cómo se desata este drama y qué opinan los fans en las redes sociales». Mientras ella se daba la vuelta y se dirigía hacia la puerta, su mundo se desmoronaba cada vez más, y lo único que podía hacer era observar cómo todo lo que amaba se alejaba. «Aquí te dejo la historia corregida y revisada. ¿Qué vas a hacer tú?», espetó Christian con un tono mordaz, dando un paso más cerca de ella con los ojos entrecerrados. «Tu fama, tu éxito, todo eso es gracias a mí», añadió, su voz llena de desprecio. Las palabras cargadas de resentimiento me hacían sentir incómoda. «¿Quién serías tú sin mí?», preguntó Kazu con ironía. Kazu lo miró fijamente con los ojos ardientes de furia. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que Christian estaba fuera de control, pero jamás imaginó que llegaría a lanzar esas palabras. Sin embargo, mantuvo la compostura, su cuerpo rígido mientras Christian continuaba acercándose, su tono volviéndose cada vez más violento. «¿Así que crees que puedes venir aquí y decidir sobre mi hija?», continuó Christian, ahora a solo unos centímetros de ella, con una presencia intimidante. «No tienes derecho a hablar de estabilidad cuando todo lo que eres me lo debes a mí», añadió, con una mezcla de amargura y arrogancia. «Tu éxito no existiría sin mí. Yo soy la razón por la que estás donde estás». Kazu, aún firme, sintió como la ira la consumía. La paciencia que había tratado de mantener durante toda la conversación se esfumó por completo, su mandíbula se apretó y sus manos temblaban, no por miedo, sino por la rabia acumulada dentro de ella. «Christian», dijo con una voz baja pero cargada de advertencia, «no tienes ni idea de lo que estás diciendo». Sus palabras eran como cuchillos afilados y precisos, pero él no se detuvo. «No sé lo que estoy diciendo», soltó una risa amarga, acercándose aún más, sus ojos fijos en los de Kazu, casi retándola. Sin previo aviso, Kazu levantó la mano con un movimiento rápido y decidido y le propinó una bofetada a Christian, tan fuerte que el sonido del golpe resonó en toda la habitación. El impacto fue seco y contundente, la cara de Christian giró bruscamente por la fuerza del golpe, su cabello desordenado y el silencio que siguió fue ensordecedor. Christian se quedó inmóvil, en completo shock, llevando una mano a su mejilla enrojecida y ardiente. Su respiración, antes agitada y llena de furia, se cortó de golpe. No podía creer lo que acababa de suceder, ella le había pegado. Jamás había esperado que Kazu respondiera de esa manera. Mientras él permanecía congelado, procesando lo que acababa de ocurrir, Kazu respiraba con dificultad, sus ojos aún llenos de rabia, pero también de cansancio. Había soportado lo suficiente y sabía que había hecho lo correcto. Christian había cruzado una línea que no iba a permitir. «¿Tú crees que me debes algo?», escupió Kazu, su voz temblando por la emoción. «Yo no te debo nada. He trabajado duro para llegar a donde estoy y no vas a arrebatarme lo que he logrado con tus malditas palabras». Christian seguía en estado de shock, incapaz de reaccionar. La bofetada no solo lo había dejado sin palabras, sino que lo había sacudido en lo más profundo. Aprovechando su desconcierto, Kazu se apartó de él, mirándolo por última vez con una mezcla de furia y decepción. «¿Sabes qué, Christian?», dijo con una voz ahora más calmada pero llena de determinación. «Tú no eres más que un hombre perdido en su propio ego, incapaz de ver más allá de su propia destrucción». Hizo una pausa con los ojos clavados en los de él, aún incapaz de moverse. «Puedes seguir creyendo que eres el centro de todo, pero no lo eres. No para mí y mucho menos para nuestra hija». Con esas palabras, Kazu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta vez Christian no intentó detenerla. Seguía allí de pie con la mano sobre su mejilla,
el rostro aún enrojecido, mirando cómo ella se marchaba. No la vas a volver a ver, dijo Christian, pero Kazu ya había salido de la casa y cerrado la puerta de un golpe. El sonido del portazo fue el único ruido en la habitación mientras Christian permanecía paralizado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El eco del golpe y de las palabras de Kazu seguía resonando en su mente. Había pensado que su éxito y su fama le otorgaban poder sobre todos, incluso sobre ella, pero en ese momento, con la mejilla aún ardiendo, se dio cuenta de cuán lejos había caído y de cuánto había perdido el control sobre su propia vida. Todo lo que creía tener se estaba desmoronando ante sus ojos. Christian, inmóvil, se quedó en la habitación rodeado de un silencio ensordecedor, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La habitación se llenaba de silencio, pero el nudo en su estómago no desaparecía, al contrario, se sentía más apretado con cada segundo que pasaba. Beber ese pensamiento lo golpeó con fuerza, casi podía sentir el ardor del licor recorriendo su garganta. La falsa sensación de alivio que siempre traía podría llevarlo a la cocina, abrir esa botella de tequila que aún no había tirado y sumergirse en esa neblina que había aprendido a amar, donde todo el dolor se volvía soportable, al menos por un rato. Pero no podía hacer eso, no después de todo lo que había prometido, no tras las veces que había jurado cambiar, primero por Ángela, luego por su hija. Había dejado el alcohol porque sabía que lo estaba destruyendo, pero en ese momento, la tentación era insoportable. Sentía como si el vacío dentro de él estuviera tirando de su voluntad, arrastrándolo hacia abajo, a ese lugar oscuro donde nada importaba. Se apoyó contra la pared de la ducha, el agua caliente golpeando su espalda, y cerró los ojos. Otra idea fugaz surgió, podía olvidarse de todo con alguien más. Podía llenar el vacío que sentía dentro de sí con la compañía de otra mujer, aunque fuera por una noche, podía ignorar el dolor, reemplazarlo con algo superficial, algo que le diera una sensación momentánea de poder y control. Pero incluso eso sonaba vacío. Había estado rodeado de mujeres, pero ninguna llenaba el hueco que sentía ahora. ¿Y si lo dejara todo? La idea lo golpeó con más fuerza que las anteriores. ¿Y si simplemente desapareciera, terminando con todo el sufrimiento de una vez? Podía hacerlo, no sería difícil. La soledad, el dolor, el vacío, todo se acabaría. Nadie esperaría más de él, no habría más promesas rotas ni más decepciones. Podía dejar de sentir. Un escalofrío recorrió su cuerpo a pesar del agua caliente. ¿Y si lo hiciera? Podía tomar las pastillas que aún tenía guardadas, solo una decisión y todo se apagaría. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con el agua de la ducha. No quería sentir más, no quería seguir con esa sensación constante. Pero entonces pensó en Inti. ¿Qué pensaría ella, su pequeña hija, cuando algún día comprendiera lo que su padre había hecho? ¿Qué diría Kazu al contarle que su papá ya no estaba? ¿Qué recuerdos le quedarían de él? No podía dejarla con esa carga, no podía permitir que su hija creciera sabiendo que su padre había sido lo suficientemente débil como para rendirse. Con ese pensamiento algo dentro de él se quebró, pero también se encendió una pequeña chispa de resistencia. No podía dejar que la oscuridad lo consumiera, no podía rendirse. Respiró hondo tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. El agua seguía corriendo, pero ya no se sentía como un alivio. Cerró el grifo y se quedó un momento en silencio, en medio de la neblina que llenaba el baño. Se secó con lentitud, cada movimiento se sentía pesado pero controlado. Mientras se vestía, los pensamientos seguían agolpados en su mente, pero poco a poco fue encontrando un poco de claridad. Beber no era la solución, las mujeres tampoco, y mucho menos la idea de acabar con todo. Había tocado fondo, pero no podía permitirse hundirse más. Se metió en la cama, el colchón se sentía más frío y vacío que nunca. Ángela se había ido, Kazu lo había golpeado con más que una bofetada, le había quitado a su hija, y él estaba solo. Pero seguía respirando y mientras pudiera respirar, todavía quedaba una posibilidad de cambiar. Cerró los ojos, las lágrimas aún cayendo silenciosamente por su rostro. Aunque las sombras seguían danzando en su mente, se obligó a no ceder, se obligó a no actuar según los impulsos que le decían que todo estaba perdido. Con una última respiración profunda, decidió que mañana sería un nuevo día. Tal vez no tenía idea de cómo repararía su vida, pero lo haría, tenía que hacerlo por él, por su hija. Mañana comenzaría de nuevo.
Así, con el peso del mundo sobre sus hombros, se dejó llevar por el sueño, esperando que al despertar las cosas fueran un poco más claras. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Kazu? ¿Crees que Christian se lo merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides darle like si estás tan intrigado como nosotros. No olvides suscribirte a Chisme VIP para no perderte ni un solo detalle.